todos chicos, soy Iriana Narváez Méndez. Bueno, voy a hacer un vídeo que creo que os va a gustar mucho. Y a quien le interese, pues después de ver este vídeo me puede hablar por privado en Instagram, que lo intentaré dejar en la cajita de información. Y si no, ya se lo escribo yo. Y ya pues a partir de que veáis mi Instagram abajo me podréis hablar a mí en Instagram por privado para que podáis hablarme sobre lo que queráis saber. El vídeo que voy a grabar va a ser bastante interesante. Y sin más dilación y sin enrollarme mucho, que siempre me pasa lo mismo, vamos a empezar con el vídeo. Bueno, como muchos de ustedes saben, los que me seguís desde hace un tiempito para acá, yo he terminado el ciclo de grado medio de técnico en farmacia y parafarmacia, que consta de 2 cursos. El primer curso tenía 6 módulos, que quien no haya visto el vídeo de contando mi experiencia en el primer curso del ciclo, os voy a dejar el link del vídeo en la cajita de información para que vayáis a ver el vídeo y allí podéis ver y podéis escuchar toda mi experiencia durante ese curso. Hoy os vengo a grabar la segunda parte, que es contando mi experiencia en el segundo curso del ciclo. El primer curso fue más difícil porque había mucho más contenido. En este segundo curso del ciclo, me ha parecido mucho más fácil porque hemos hecho más prácticas que estudiado el temario y tal. A ver, hemos estudiado el temario obviamente porque tenían que dar los profesores el temario, pero ha sido más hacer prácticas y cosas de esas, más práctico todo. Este segundo curso consta de 5 módulos presenciales y 2 módulos que no son presenciales, que eso ya uno nos lo dan en el instituto, pero no escribimos ni nada, y otro es en la farmacia, en este caso en la farmacia. Yo he estado 2 meses en una farmacia haciendo práctica de técnico en farmacia, y también os voy a dejar el vídeo de contando mi experiencia en la farmacia durante 2 meses en la cajita de información. Todos los vídeos que os estoy diciendo que voy a dejar que voy a poner en la cajita de información los tendréis ahí para que vayáis a verlo. Bueno, los 5 módulos que son presenciales en el ciclo son dispensación de productos para farmacéuticos, formulación magistral, promoción de la salud, empresas e iniciativa emprendedora y primeros auxilios. Os voy a ir ahora diciendo de qué va cada módulo y lo que damos en cada módulo. Vale, a ver. Dispensación de productos para farmacéuticos trata de saber vender correctamente los productos de parafarmacia, de saber dar consejos de parafarmacia de productos o consejos dietéticos, de higiene también. También tratamos de aconsejar bien a las madres, por ejemplo, cuando vienen a buscar leches para sus bebés, cereales, cuando vienen a por pañales, tanto para bebés como para adultos. En ese módulo también, aparte de eso, de estudiar todo eso, hemos hecho trabajos en clase que hemos expuesto. Hemos hecho exámenes tipo T, de relacionar, de contestar preguntas cortas. Hemos hecho también algún juego que otro en clase, como por ejemplo un pasapalabra. También hemos hecho actividades en la libreta, que siempre hay que tener una libreta para cada asignatura porque eso viene genial. Y hacíamos las actividades ahí y luego en clase las corregíamos las actividades de ese tema que dábamos. Y luego eso era todo lo que hacíamos en ese módulo. Y trata sobre lo que yo
dábamos los temas, hacíamos un examen teórico que era tipo D o también de preguntas cortas o de relacionar. En fin, los últimos exámenes que hicimos eran tipo D. Después los viernes con la profesora hacíamos prácticas y teníamos que coger una hojita que en esa hojita era como un informe de la práctica que íbamos a hacer y poníamos el título de la práctica, el nombre de la práctica, los materiales que íbamos a utilizar, el procedimiento de la práctica, de cómo íbamos haciéndolos, los cálculos, las indicaciones y la posología de cuántas veces te lo tenías que poner o tomar y también poníamos incluso la caducidad en ese informe. Y también teníamos exámenes prácticos en cada trimestre. Como solo dimos 2 trimestres en el instituto, porque ya el tercero íbamos a las prácticas, pues en los 2 trimestres, en el primer trimestre y segundo trimestre, hicimos un examen práctico de formulación magistral. Luego, en promoción de la salud, el profesor nos daba los temas fotocopiados, siempre nos lo daba fotocopiado y nosotros teníamos que ir a recogerlo a la consejería del instituto, y de ese tema el profesor iba explicándonos el tema, nos daba unas hojas de actividades y luego las teníamos que ir haciendo en la libreta y corregirlas en clase cuando el siguiente día que tuviéramos clase con el profesor. ¿Y de qué trata promoción de la salud? Pues de tener en cuenta nuestra salud, el comportamiento que tenemos nosotros a la hora de afrontar las cosas en la vida, de si hay estrés o no y por qué factores puede haber estrés. La medición de la orina y de todo eso, de las sustancias del cuerpo, y más cosas que ahora no me acuerdo porque ya fue hace ya un trimestre pasado que fue cuando tal, pero eso era básicamente lo que hacíamos en promoción de la salud. Luego, empresa e iniciativa emprendedora es un módulo que es bastante complejo, junto con FOL, que ese es el módulo que se da en primero del ciclo. En el módulo de empresa e iniciativa emprendedora trata de saber la documentación que hay que rellenar y firmar y todo eso para crear una empresa, cómo crear una empresa, a quién debemos contratar y con quién debemos hablar para saber cómo llevar la gestión de la empresa, los trabajadores que van a haber en la empresa, las normas de seguridad, las normas de higiene personal e higiene del trabajo, del sitio donde se vaya a trabajar. También teníamos que crear también un proyecto durante el curso, que eso sí lo hicimos nosotros, en mi caso sí lo hice, crear un proyecto de una empresa que quisiéramos montar el día de mañana. Entonces, todo lo que os estaba hablando era lo que hacíamos en empresa e iniciativa emprendedora. Hacíamos ejercicios tipo D que el profesor nos ponía en ordenador o nos fotocopiaba porque había gente que no tenía ordenador y no podía hacerlo. Y luego los viernes siempre le dábamos al profesor esas actividades que él nos marcaba para casa. Y en las actividades esas teníamos que poner rodear una respuesta y poner el porqué de esa respuesta, sacar una conclusión de la respuesta y poner el por qué habíamos elegido esa respuesta. Y luego el profesor cogía las fichas esas nuestras, las corregía y luego la siguiente vez que tuviera clase con nosotros nos la daba corregida. Y los exámenes eran tipo D. Luego, en primeros auxilios, el módulo S trataba sobre
primeros auxilios sobre la RCP, sobre cómo hacer una maniobra de Heimlich cuando te atragantas, sobre cómo hacer la RCP si te da un paro cardíaco respiratorio. También cómo salvar a gente en apuros, por ejemplo, si alguien está atrapado o se ha caído o algo, cómo debemos actuar para ir a salvar a esa persona. También lo que hacíamos en ese módulo era, dábamos, como en todos los otros módulos que os he contado, dábamos el tema y la profesora nos marcaba actividades para hacer en clase o para casa. A veces hacíamos más actividades en clase que en casa, pero si no daba tiempo, pues había que terminarlas en casa. Este ciclo, ahora ya en este módulo también hacíamos exámenes teóricos y exámenes prácticos. Yo recuerdo uno de los exámenes que fue el primer examen que hicimos práctico, porque el segundo no me acuerdo cómo fue, pero el primero fue lo de la RCP. Y la profesora, para que fuéramos ensayando lo de ese examen, nos dijo lo que teníamos que hacer, los pasos que teníamos que seguir. Los exámenes teóricos eran tipo test de relacionar y a veces de poner el nombre. A lo mejor la profesora nos ponía una foto de algo y nosotros teníamos que poner los nombres cuando queríamos poner una cosa correcta. Y luego en la parte de abajo del examen nos ponía una tablita, y en las partes de tipo test teníamos que coger una respuesta y ponerla en esa tabla. Y eso es todo lo que hacíamos en el módulo ese. ¿Cuál me ha costado? ¿Cuál asignatura? Ahora voy a contar la asignatura que más me ha costado y la que no. A ver, para mí ha sido más compleja empresa e iniciativa emprendedora, porque habían temas que yo no los entendía. No lo entendía la primera. Tenía que estar un par de días que el profesor lo explicara y todo eso, para yo poder llegar a entenderlo. Y algunos temas de formulación magistral también me costaron un poco entenderlo, pero la profesora explicándolo, porque a mí me lo tenían que explicar 2 o 3 veces para yo terminar de entenderlo. Esos eran los módulos que, por así decirlo, me costaba entender algunas cosas. Luego, los que menos me han costado han sido dispensación, promoción de la salud y primeros auxilios, porque las cosas me entraban a la primera. A ver, habían cosas que sí me entraban a la primera y cosas que no, pero casi todo me entraba a la primera. Y bueno, también ahora voy a contar también el módulo de integración y la FCT. A ver, el módulo de integración lo empezamos a hacer a mitad de marzo. Sí, a mitad del mes de marzo empezamos nosotros con la integración. Que ese módulo básicamente nos enseña a cómo ir más preparadas a la hora de ir en este caso a las farmacias, a hacer la FCT en la farmacia, de cómo reponer, de cómo dispensar, de cómo colocar los medicamentos por orden alfabético en la cajonera. Por ejemplo, la farmacia donde yo estaba tenía robot, pero para saber eso, cómo colocarlos en las cajoneras. También nos daban charlas sobre empresas y todo eso. Y eso básicamente fue lo que se daba en el módulo de integración. Y la FCT ya sería cuando ya vamos a la farmacia a hacer las prácticas, que en el día a día vamos viendo lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. Si tienes un fallo, bueno, a ver, todo el mundo comete fallos porque es normal, somos humanos. Pero la FCT trata de eso, de día a día ir consiguiendo
los retos que nos van poniendo en la farmacia. Y yo pues obviamente los pasé bien, lo que habían cosas que no me salían bien, pero otras sí. Por ejemplo, el ordenador hay que saber manejarlo bien, para saber hacer todo bien. Las recepciones lo mismo, porque eso se hace a través del ordenador. El colocar en el robot, por ejemplo, la farmacia donde yo estuve tenía robot. Y el robot era, cogías un medicamento, hay que fijarse siempre bien en la fecha de los medicamentos, porque nunca se sabe si a lo mejor estás colocando un medicamento y le pones la fecha mal al robot, y luego cuando vas a hacer, porque en la farmacia hacíamos lo de las caducidades, en plan mirábamos las caducidades y si había alguna cosa caducada la llevábamos abajo donde están los mostradores y lo poníamos en un sitio apartado para poderlo llevar a otro sitio. Y tienes que saber muy bien hacer eso, reponer, por ejemplo si falta alguna cosa también reponerla, en fin. Esa ha sido mi experiencia en el ciclo, en el segundo curso del ciclo. A mí me ha parecido mucho más fácil este segundo curso que el primer curso, porque sí es verdad que en el primer curso es mucho temario y más denso, o sea, más condensado, o sea, que hay más cosas que tienes que saber sí o sí. Y una cosa que os voy a decir es que no tiréis los apuntes de primero, los que estéis en primero de técnico en farmacia y para farmacia, no tiréis los apuntes de primero porque os pueden hacer falta muchos de los apuntes, os pueden hacer muchísima falta en segundo. Os lo digo por experiencia mía, que yo no tiré ningún apunte del primer curso y me vinieron muy bien, me hicieron mucha falta en este segundo curso muchos de los apuntes que los utilizaba. Así que yo espero que este vídeo que he hecho os sirva mucho y ya sabéis que cualquier cosa voy a dar por finalizado ya el vídeo. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Os dejaré darle un like si os ha gustado el vídeo. Os voy a dejar en la cajita de información los dos links que os he dicho, el del vídeo de contando mi experiencia en la farmacia y el otro link es el de contando mi experiencia en el primer curso del ciclo. Ahí sabréis cómo me ha ido el primer curso y espero que este vídeo también os guste, os sirva y cualquier cosa me la podéis preguntar en comentarios o en mi Instagram personal, que os lo voy a dejar abajo en la cajita de información para que a través de eso podáis escribirme en mi Instagram y yo os contestaré a todas las preguntas o dudas que tengáis sobre el ciclo. Para quien esté interesado o interesada en hacer el ciclo, pues que vaya con una idea en la cabeza mental, o sea, que vaya con una idea en la cabeza, que vayáis mentalizados a cuando hagáis el ciclo, para que no lleguéis y os resulte todo chino, todo nuevo. A ver, os va a resultar todo nuevo porque eso le pasa a cualquiera, incluida a mí. A mí me pasó cuando empecé el ciclo. Pero para que no suene todo nuevo, sino que ya tengáis una idea en la cabeza de cómo son los módulos y cómo es el ciclo y cómo evalúan los profesores y cómo todo. Así que hasta aquí el vídeo de hoy chicos y nos vemos en el siguiente vídeo que también os va a gustar.